Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Charla Ciencia y Café que organiza el Colegio de Sonora. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos siguen a través de nuestra plataforma digital en Facebook y por supuesto también recibimos con mucho agrado a las personas que se dieron cita aquí en FICA Café, quien nos abrió las puertas a este espacio especial para difundir los trabajos de investigación y los hallazgos que encontraron durante su proceso de investigación egresados y egresadas de sus diferentes posgrados y líneas de investigación. En esta ocasión me da mucho gusto recibir y poder platicar ampliamente con Bianca Vianey Acuña Valverde. Bianca, bienvenida. Gracias por ser parte de Charla Ciencia y Café. Al contrario, gracias. Por fin estoy en este espacio. Así es, espacio especialmente dedicado a todas y a todos ustedes. Les platico un poco acerca de la semblanza y el perfil de Bianca, no sin antes recordarles también que a lo largo de esta conversación va a estar abierto el chat en esta transmisión para que ustedes puedan expresarnos sus comentarios, preguntas y demás que deseen durante la conversación. Además, en el primer comentario de esta transmisión viene el enlace directo al trabajo de Bianca, que está en el repositorio institucional del Colegio de Sonora, para quien desee ir leyendo, dándole continuidad a esta temática. Si les parece, iniciamos presentando de manera muy formal a Bianca Vianey. Ella es egresada del doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, de la línea de investigación de estudios en salud y sociedad, y el trabajo de tesis que ella nos presenta en esta ocasión es la reducción de daños y prácticas de autocontención de mujeres que se inyectan drogas, una mirada desde la promoción de la salud. Es maestra en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California, licenciada en intervención educativa con enfoque de interculturalidad por la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, ella cuenta con una amplia experiencia profesional como docente universitaria. Esta es una breve pero muy significativa semblanza de Bianca. Y bueno, vámonos adentrando al tema. Bianca, ¿qué te parece si comenzamos a abrir conversación? Justo que nos platiques cómo surge este interés por estudiar este tema tan particular que además de que habla de mujeres, también habla de un tema pues del que quizá vemos y hablamos y conocemos en medios de comunicación en nuestra vida diaria, como es pues el tema de las drogas, ¿no? Sí, bueno, yo empecé y lo escribo en mi tesis. De hecho, de esa forma empiezo mi trabajo es como una manera de posicionarme desde donde estoy hablando. Yo empecé como promotora de reducción de daños, colaborando con la organización Integración Social Verter en el año 2018. La experiencia como promotora, conociendo a la población directamente en los espacios donde se encuentran, haciendo jornadas de reducción de daños. La reducción de daños es una serie de intervenciones, políticas y programas que tienen que ver justamente con reducir riesgos y daños por el consumo de sustancias psicoactivas. Y bueno, yo empecé a involucrarme en este tema a partir de la experiencia que tuve colaborando con esta organización y como a la par empecé como a interesarme a querer estudiar un posgrado y entonces Ujú. pensé, ¿por qué no continúo? Si este tema me gusta, ¿por qué no continúo trabajando en eso? Y fue así como empecé a involucrarme un poco más en qué consistía, cuáles eran las experiencias en otros contextos, etcétera. Claro, y bueno, justo para llevar a cabo esta investigación te trasladas a la ciudad de Nogales, ¿no? Bueno, yo soy de la ciudad de Nogales y de hecho las intervenciones que yo realizaba eran en la ciudad de Nogales. Originalmente yo quería hacer mi trabajo ahí porque Ujú. conocía el contexto, Claro. conocía a las personas, a los usuarios, los y las usuarias. Sin embargo, hay como ciertas dificultades y entonces realizo al final mi trabajo en Mexicali, que es donde la organización con la que trabajé mi tesis está basada, ¿no? Ok, y platícanos que fue difícil estudiar este tema, acercarte a esta parte de la población. Eh, Sí implica una serie de consideraciones éticas que están atravesadas durante todo el proceso de investigación, desde la forma en la que pues estableces las relaciones con las y los usuarios
de reducción de daños hasta la relación que se establece en este caso con la organización, que al final de cuentas la organización tiene un peso bien importante en mi trabajo porque son ellos quienes están todos los días haciendo el trabajo, ahora sí que el trabajo sucio, ¿no? Todos los días están lidiando con una serie de problemáticas por las que pasan tanto la población como la misma organización, porque, bueno, en mi trabajo de investigación yo encontré que hay un doble estigma, ¿no? Estigma ciudadano lo llaman unos autores, que es hacia la población por consumir sustancias y hacia la organización por hacer este trabajo con las personas que consumen sustancias. Así es, y justamente de eso me gustaría que profundizáramos un poco acerca de cuál es la función o cuál es el trabajo que hace la asociación y cómo es que pues llegas a tener este vínculo con ellos, ¿no? Bueno, yo empecé, conocí el trabajo desde, yo vivía en Mexicali, entonces yo había escuchado del trabajo que realizaban, pero hasta 2018 la directora de la organización me contacta para colaborar en un proyecto de 5 o 6 meses haciendo esas intervenciones ahí en la ciudad de Nogales y ahí a partir de ahí yo empiezo a involucrarme y tiempo después, cuando ya ingreso al doctorado, ya le pido como la oportunidad de estar en el espacio. Entonces, mi trabajo de campo lo hice en 2 etapas. La primera fue en el 2021. Estuve más o menos 4 o 5 meses en la organización apoyando en las actividades cotidianas, desde las intervenciones de reducción de daños hasta, pues ahora sí que son tantas las necesidades Claro. que a veces no se dan abasto. Sí, y platícanos, ¿cómo era un día normal? Digo, tú desde tu trabajo de campo y en el tiempo que estuviste participando con ellos, ¿cómo era, o cómo es un día cotidiano en las actividades de esta asociación? Pues yo creo que lo que caracteriza el trabajo que hace la organización es que todos los días son inesperados, ¿no? Sí Ujú. hay un horario, sí hay una serie de actividades que están planeadas todos los días, como el intercambio de jeringas, las pruebas rápidas, la vinculación con unidades de atención como Capacits y bueno, un montón de actividades, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, era bien común, sobre todo en el tiempo en el que yo estuve colaborando, no sé, que hubiera sobredosis y ahí van, el personal está capacitado para atender todo ese tipo de situaciones, entonces sí era bien común verlos corriendo a veces porque alguien se estaba doblando, ¿no? Así le dicen cuando Ujú. alguien está teniendo una sobredosis o que el horario, aunque es de 10 a 8, perdón, de 10 a 6, pues a veces se ampliaba porque las necesidades son tantas que a veces el mismo personal tiene que terminar haciendo más cosas, ¿no? De las que tiene que hacer. Claro, y bueno, las personas que colaboran en esta asociación civil, muchas de ellas son voluntarias también, ¿no? Bueno, en el tiempo en el que yo estuve colaborando, que fue en el 2021, entiendo que a este momento, en el 2024, pues ha habido una serie de cambios, ¿no? Pero en Ujú. ese tiempo colaboraban el coordinador, la directora y la trabajadora social y había otros colaboradores externos, pero bueno, hacían otro tipo de actividades, ¿no? Pero sí están abiertos pues a recibir voluntariado, ¿no? Claro, y justo durante el contexto de toda esta investigación que realizaste y de la que fuiste parte de, porque estuviste pues muy allegada a todas estas y cada una de las dinámicas para conocer a profundidad cuáles eran los casos y las principales necesidades, me gustaría también que nos platicaras un poco de cómo es que también la asociación se enfoca particularmente en dar este apoyo a las mujeres, ¿no? En particular. Sí, bueno, hay unas cosas que son importantes de mencionar. No es casualidad que estas organizaciones estén situadas justamente en la frontera norte, porque es en la frontera norte, específicamente Chihuahua, Sonora y Baja California, donde están los índices más altos de Ujú. consumo de sustancias inyectables, ¿no? Ha habido cambios en las dinámicas de consumo en este caso, de las sustancias inyectables, pero la presencia de estas organizaciones es estratégica porque responde al final de cuentas a problemas de salud Ujú. pública, ¿no? Que a veces el mismo Estado no tiene como ese enfoque desde los derechos humanos y la perspectiva de género de atender a esta población. Y bueno, esta organización se caracteriza por tener la primera sala de consumo seguro para mujeres. Quiere decir, la sala de consumo seguro es este espacio donde pueden llegar las personas
en este caso las mujeres, a consumir. Se les ofrece todos los materiales limpios, esterilizados y un espacio seguro para evitar el acoso policíaco, para evitar que estén expuestas en la vía pública, para evitar también que se expongan a distintos tipos de violencia a los que se exponen las personas que consumen sustancias psicoactivas. Sí, sin duda, es un tema muy interesante. Ojalá que quienes nos están viendo a través de la plataforma y quienes nos acompañan de manera presencial puedan tener justo esta oportunidad de poder leer a detalle cada uno de los hallazgos y de los conceptos que manejas, Bianca, porque también parte de tu trabajo justo es eso, ¿no? Mencionas el estigma con el que se les, pues, juzga de alguna manera a estas mujeres justo por ser consumidoras, ¿no? Sí, bueno, en el caso de las mujeres que consumen sustancias psicoactivas, pues hay un doble estigma. Ujú. El estigma por tener esta relación con la ilegalidad, pero también porque se contraponen con el ideal de género, ¿no? Con el ideal de cómo debemos de ser las mujeres y también por consumir esta sustancia que son las sustancias inyectables, que dentro del consumo de todas las sustancias psicoactivas, yo creo que son las que tienen más estigma, ¿no? Y entonces no es casualidad también que estas poblaciones vivan como en alto grado de marginación y vulnerabilidad porque sistemáticamente les son negados todos los derechos, ¿no? Desde, yo me enfoco más en el derecho a la salud, Sí, pero en claro. sí, o sea, les son negados el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna, y entonces van viendo sus vidas relegadas, ¿no? Y con estas dificultades para acceder a lo básico o a lo mínimo para que una persona pueda vivir con dignidad. Así es. Y bueno, y justamente esto me lleva también a otra pregunta. Dentro de tu trabajo de investigación, ¿logras encontrar estas dimensiones del porcentaje de mujeres que pasan por estas situaciones? Bueno, es complejo pensar como en porcentajes Ujú, porque al tratarse de población, hay estadísticas ujú. que hablan, por ejemplo, en el caso del VIH, ¿no? Las estadísticas mencionan que las mujeres consumidoras de sustancias inyectables son más propensas al VIH o hepatitis C por estas cuestiones de violencia y las dinámicas que pueden mantener en sus relaciones. Por ejemplo, el tema de la violencia, sus parejas pueden negarse a utilizar condón, entonces se exponen Sí, al claro. contagio de VIH o hepatitis C, pero también al ser población, como he dicho, que vive en alto grado de marginación y vulnerabilidad, bueno, se exponen a como a un montón de violencias y al ser como de difícil acceso, pues también es difícil generar estadísticas, ¿no? Yo hice un trabajo cualitativo, me enfoqué haciendo entrevistas a ellas para conocer un poco sus vidas, sus dinámicas de consumo, sus prácticas de autoatención, pero sí pensar como en estadísticas, yo creo que sigue siendo como una asignatura pendiente, ¿no? Claro. Sobre todo porque las encuestas de consumo de sustancias, bueno, se canceló, una de ellas se canceló, parece que apenas está como planeando hacer de nuevo estas encuestas, pero hay poca información realmente sobre cómo está la situación de consumo de sustancias. Así es. Y bueno, justo también en ese mismo sentido, Bianca, también creo yo que juegan un papel importante las mismas instituciones, ¿no? De salud pública, que de alguna manera, pues, estas mujeres ven lejana lo que decías ahorita, ese posible acercamiento a una atención digna justamente por esta condición por la que ellas pasan y por además, o sea, mencionabas un concepto muy interesante también que es el autocuidado, La autoatención. la autoatención, del cual me gustaría que también nos explicaras un poquito a qué te refieres con ello, que lo entiendo como un mecanismo de autoayuda de ellas Ujú. mismas, ¿no? En procesos complicados. Sí, bueno, antes de mencionar eso, me gustaría también mencionar que al final de cuentas la reducción de daños es un paradigma también que se opone a la prohibición o al prohibicionismo. El prohibicionismo, pues es como el paradigma predominante a cómo se trata en el consumo de sustancias, que busca la eliminación de todas las drogas, ¿no? Y entonces la reducción de daños, desde la reducción de daños se plantea que las drogas han existido, existen y van Ujú. a seguir Así es. existiendo y entonces
para que realmente se logre su eliminación, pues es casi, casi como que un sueño, ¿no? Entonces, digamos, como en términos más pragmáticos, la reducción de daños parte de que las personas consumen. Hay personas que no pueden o no quieren dejar de consumir y no por eso no son sujetas de derechos, ¿no? Claro. Entonces, creo que es como la controversia que luego, que a veces puede causar la reducción de daños y las dificultades por las que puede ser como aceptado esta perspectiva, porque se opone directamente a la prohibición. Entonces, en ese sentido, hay instituciones de salud, instituciones de educación, en general, instituciones que pues que se oponen a hablar de que el consumo, o sea, hablar abiertamente de que el consumo de sustancias existe. Y bueno, ahí están estas como dificultades, ¿no? Y bueno, en el sentido de la autoatención, sí, yo hice mi trabajo con mujeres enfocadas en cuáles son esas prácticas de autoatención y Ujú. autocuidado que tienen ellas en este contexto en el que viven, ¿no? Así es. Ajá. Em, la autoatención es un concepto de la antropología médica que plantea que todas las personas tenemos, digamos, nos atendemos antes de acudir a un médico o a un profesional de la salud, ¿no? Ujú. Si tú tienes una gripa, por ejemplo, antes de ir con el doctor, primero a lo mejor te tomas un té o una pastilla o algo como para tratar de calmar los síntomas, ¿no? Y bueno, en este sentido, las personas con las que yo me enfoqué, que son mujeres que consumen sustancias inyectables, al vivir en este grado de marginación, tienen que buscar estrategias para cuidar su salud, ¿no? Claro. Porque contrario a las narrativas que se ha creado sobre las personas que consumen sustancias, pues sí quieren cuidar su salud, ¿no? Solamente que no tienen los medios para hacerlo. Entonces, y bueno, estas estrategias de autoatención van desde la adopción de métodos tradicionales como el tecito, por Sí, como ejemplo, los ¿no? remedios caseros que Ujú. llamamos, Por ¿no? ejemplo, en esta población es común la aparición de abscesos que aparece, bueno, que los tiene una En la persona cuando piel. tiene mala práctica de inyección o cuando ya no se encuentran las venas, dice, Ujú, ¿no? ujú. Entonces empiezan a tener estos abscesos, pero si van a un servicio médico les niegan la Claro. atención, entonces buscan sus formas de cuidarse y estas formas van desde ponerse sábila, por ejemplo, o si hay una sobredosis, agua con sal, pero, por ejemplo, en ese sentido, el papel que tiene la organización es determinante para Sin que duda. ellas puedan acceder a otras formas de autoatención. Por ejemplo, la utilización de la naloxona, que es un medicamento que revierte la sobredosis. La organización facilita el acceso a este medicamento, entonces al mismo tiempo hace como estos procesos de educación, ¿no? Para que sí la población la conozca, pero también la utilice y la utilice con ellos o con sus pares, ¿no? Es decir, Claro. otras personas usuarias. Sí, y digo, de esta manera también buscar la prevención de justo esto, una sobredosis o daños que pudieran causar secuelas graves en estas personas y que justo en este trabajo de investigación de Bianca Vianney se menciona pues que la obtención de este medicamento para tratar la sobredosis fue a raíz de una vinculación que hubo con una universidad, creo me parece, en Phoenix, Arizona, justo por este trabajo que se estaba realizando, Eh, un asunto así más o menos bueno, plantea, ¿no? sí, sí, bueno, la cercanía que Ujú. tienen estas organizaciones con Estados Unidos facilita que puedan, digamos, a veces como acceder a este medicamento las mismas organizaciones, porque en el caso de México, este medicamento todavía sigue controlado, pero en Estados Unidos, como quizá muchas personas ya han escuchado, hay una crisis de consumo de opioides y de sobredosis, entonces la política pública en aquel país es la naloxona libre, ¿no? Ujú. Hay naloxona para todos. Entonces, digamos que eso facilita que puedan acceder las organizaciones a este medicamento y facilitárselo a la población. Sí, sin duda. Y además entiendo también que el apoyo que les da esta asociación BNI, pues se vuelve parte de esta red de apoyo con la que las mujeres se sienten de alguna manera como respaldadas y seguras, ¿no? Así es, pues en estos contextos en los que ellas habitan, las redes de apoyo con las que cuentan son cruciales pues para desarrollar o para tener un apoyo, ¿no? En sus vidas Ujú. y para
ahora sí que seguir sobreviviendo, ¿no? Y son pocas porque a veces las mismas familias o las excluyen o ellas mismas buscan como salirse de sus espacios familiares para no generar a veces problemas, ¿no? Y entonces sus redes de apoyo son muy, muy pocas, a veces son otros usuarios. Entonces, en ese sentido, también la presencia de la organización es muy importante para que como red de apoyo para pues facilitar, a veces ni siquiera es el acercar un servicio, a veces nada más es que alguien te escuche, ¿no? Claro, Cosas tan exacto. sencillas como eso. Así es, sí, justamente. Y bueno, obviamente la red de apoyo que se va dando y la confianza sobre todo, porque en tu trabajo de investigación también haces hincapié en esa parte de empezar a generar esa confianza y esa empatía entre la asociación y las mujeres que de alguna manera se sienten protegidas, vaya, de alguna manera, ¿no? Y eso, pues también me gustaría que nos platicaras un poco acerca del grupo de mujeres con las que trabajaste, con las que implementaste tu instrumento. Bueno, yo me acerqué con mujeres que ellas previamente ya tienen contacto o van a la organización a solicitar servicios. Y bueno, cuando yo estuve haciendo mi trabajo de campo, me acerqué a los lugares donde ellas habitan o donde normalmente deambulan, ¿no? Ujú. Algunas viven pues habitan en calle o viven en casas abandonadas, algunas sí tienen hogar. Es como muy, muy variada su situación. Algunas características bien importantes que creo importante mencionar es que, por ejemplo, todas tienen hijos, pero ninguna vive con ellos, porque ya sea porque se los quitó el Estado o porque ellas mismas decidieron alejarse porque tienen un consumo problemático. Todas han vivido violencia sexual en algún momento de sus vidas, y pues son violencias a las que de alguna forma están como normalizadas, ¿no? En este grupo de población. Algunas mujeres de las que yo entrevisté tienen hasta 30 años consumiendo heroína, pero por ejemplo, esto fue interesante a la hora de analizar o pensar en los datos. Es feo, pero como un poco más fríamente, Ujú. porque tras la llegada del fentanilo, estas mujeres que tenían hasta 30 años consumiendo heroína, que de alguna manera su cuerpo ya reconocía la sustancia, ya sabían qué tanto aguantaban y todo eso, entonces llega el fentanilo y empiezan a tener cambios físicos, ¿no? Como necesitar en menos tiempo la sustancia o tener efectos secundarios en menor tiempo. Y bueno, nadie les avisó, pues nadie les dijo, Claro. esto que te estoy vendiendo ya no es heroína, sino que tiene fentanilo. Y entonces ellas mismas fueron dándose cuenta a través de esos cambios físicos que empezaron a notar en su cuerpo. Y entonces, justamente la presencia de la organización, por ejemplo, algo que resaltó mucho, muchos fueron las sobredosis, ¿no? Y Ujú. entonces las intervenciones de la organización permitieron pues disminuir las muertes por sobredosis, ¿no? Que es algo como muy casual desde la presencia del fentanilo. Así es, bueno, y definitivamente pones el punto, vaya, ¿no? Clave, justamente en ese trabajo que también se debería estar realizando con política pública, justo con estos trabajos que realizan estudiantes que llegan a los posgrados del Colegio de Sonora, pues buscan esa incidencia, ¿no? Estas investigaciones son con un objetivo porque finalmente tienen una propuesta, tienen una iniciativa y creo que pues este trabajo debería citarnos de alguna manera, invitarnos a la reflexión de este tipo de casos, porque muchas veces quienes alguna vez hemos circulado por Nogales, a veces vemos estos contextos y de repente es como que lo normalizamos de alguna manera, ¿no? Entonces, justo por eso me gustaría que tú me platicaras de viva voz cómo fue enfrentarte directamente a este trabajo de campo, conversar con ellas y ver pues cuál es su día a día, ¿no? Bueno, de alguna forma me ayudó la experiencia que yo tuve en Ujú. 2018 porque fue cuando empecé a tener los primeros contactos con la población, y para mí sí fue como un cambio, ¿no? En mi propia forma de percibir el consumo de sustancias,
porque yo creo que al igual que muchas personas, mantenía como ciertos prejuicios, ¿no? Y entonces Exacto, esos prejuicios te alejan de las personas. Y conforme fui teniendo como este contacto, escuchándoles sus historias de vida, etcétera, creo que me fue como sensibilizando mucho en la forma en la que estas personas también perciben el mundo y entonces en la forma en la que yo misma percibo el consumo de sustancias, ¿no? Yo creo que eso ha sido un proceso que para mí inició cuando empecé como promotora de reducción de daños, pero que continúa hasta la fecha, ¿no? Yo creo claro. que el tratar siempre de estar cuestionándome mis propios prejuicios sobre el consumo, sobre en general todo este tema, para mí ha sido como transversal en todo mi proceso de investigación, ¿no? Porque a lo mejor en el discurso uno puede decir ciertas cosas, pero en la realidad cuando te topas con las situaciones es cuando, uy, apenas como que te vienen cayendo veintes, ¿no? Y para mí, durante mi proceso de investigación, eso fue como parte bien importante. Y creo yo que en el caso de las ciencias sociales, eso es como no sé, yo pensé como yo encontré este concepto del lugar de enunciación, es decir, desde dónde me estoy parando, desde dónde estoy hablando Ujú. y hacia dónde estoy como tratando de hacer mi trabajo, ¿no? Al final de Claro. cuentas. Sí, sí, justamente. Y la verdad es que creo que también aquí se destaca, Bianca, a través de esta investigación y de todos, la aplicación de estos instrumentos que hiciste, pues justo el trabajo de esta fundación, que quizá muchas de ellas no permanecen por estas faltas de apoyo también por parte, por el hecho de ser asociaciones civiles, sabemos que pues son su propio sustento, ¿no? Entonces, no, me gustaría saber también qué encontraste o qué te platicaron, particularmente hablaste con la directora y con el coordinador y la trabajadora social de esta asociación, cuál es su visión durante, o cuál fue su visión durante este proceso en el que tú estuviste participando. Bueno, de las cosas más importantes en ese tiempo, sin duda fue el recorte presupuestal. En el 2019, el gobierno federal cortó todos los financiamientos que había hacia organizaciones civiles y entre ellos iba el financiamiento hacia los programas de reducción de daños que se implementaban desde las organizaciones civiles. Y eso fue un golpe muy duro para las organizaciones civiles en general, ¿no? Y en el caso de la reducción de daños fue también un golpe muy duro porque muchas organizaciones tuvieron que pues desaparecer, ¿no? De hecho, en el norte de México, en el caso de Chihuahua, Sonora y Baja California, que son los estados donde hay mayor consumo de opioides, em, la organización que se mantiene ahorita, por ejemplo, en Chihuahua es Programa Compañeros, en Mexicali Verter y en Tijuana Prevencasa, pero por ejemplo en el caso de Sonora no hay organizaciones Ujú. civiles y una cosa bien importante que tienen las organizaciones civiles es que al tener este trato horizontal con las personas Claro. que llegan a estos espacios, es que mantienen como esta relación con las personas, entonces es más fácil. De hecho, en muchos otros espacios, muchos otros programas también que buscan hacer investigación con esta población, lo hacen a través de las organizaciones civiles y yo creo que falta como este reconocimiento al trabajo que hacen estos espacios, porque a veces hasta las mismas instituciones utilizan los datos que generan las organizaciones. Por ejemplo, Verter tiene este programa de prevención de sobredosis y los datos que ha generado Verter ha generado, o sea, artículos científicos. Entonces, incluso la CONASAMA, estas instituciones han utilizado la información porque digamos que ayuda a ampliar la mirada de lo que está Exacto. pasando tanto con el consumo de fentanilo como con las muertes por sobredosis, ¿no? Y sí falta tanto apoyo económico, etcétera, para que continúen los programas, pero también un reconocimiento que legitime la voz de lo que dicen y lo que hacen estas organizaciones. Así es, ciertamente son insumos, ¿no? Los que terminan por entregar en este tipo de informes o de documentación que se les hace llegar, estadísticas, pero justamente se hace
para ello, como bien dices, para crear política pública, para generar y reforzar el apoyo que se tiene en el caso de las asociaciones civiles, que en este caso, una duda a mí me gustaría plantearte también, si tú consideras que por el hecho de ser, pues justo, ¿no? Zona fronteriza, esto agrava un poco más todavía la situación de esta población que pues tiene el consumo, pues, ¿no? De estas sustancias. Bueno, la literatura muestra que debido a esta interacción entre México y Estados Unidos, pues antes la sustancia decía que pasaba al otro lado, ¿no? Y Ujú. después que se quedaba ahí en la zona fronteriza. Y desde la literatura se menciona que esa relación o esa interacción más bien entre los dos países, pues ha generado la presencia de estas sustancias. A mí me tocó conocer, por ejemplo, un usuario que era de otro lugar, no voy a decir de dónde, Ujú. pero Ajá, que no se podía ir de Mexicali porque ahí era donde estaba esa sustancia. Y si se iba a otra ciudad más al sur, pues no la iba a encontrar, ¿no? claro. Entonces, al final de cuentas, terminan quedándose como en un círculo, ¿no? Donde las pocas oportunidades limitan el desarrollo de sus vidas, pues al final de cuentas, más que alcancen otras oportunidades, ¿no? Sí, sin duda. No, y definitivamente también otro aspecto importante es que cómo es que, pese a sus limitaciones y a ese poco acceso o limitado acceso al sector público y a los servicios de salud, pues las mujeres están buscando cuidar de su salud a través de estos métodos que nos platicabas, y creo que eso también es de reconocerles porque pues se saben conscientes que de alguna manera están sufriendo un daño a su propio cuerpo, ¿no? Una de las cosas que a mí se me hicieron bien importantes en el trabajo de campo, que en las entrevistas que hice con estas mujeres, es que ellas expresan que quieren cuidar su salud. De hecho, una de las cosas, de los hallazgos más importantes para mí en este trabajo es que, por ejemplo, las mujeres más jóvenes buscan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, y las mujeres más grandes buscan acceder a servicios de detección, por ejemplo, de diabetes, hipertensión, que son enfermedades que desarrollan personas más grandes, ¿no? Ujú. Entonces, para mí esas dos cosas son indicadores de que realmente las mujeres quieren cuidar su salud, pero es el contexto el que impide que puedan hacerlo, y el que o sea, estas narrativas, la repetición de estas narrativas, pues las mantiene en esta condición de marginación. Bueno, esto también me gustaría saber si tú durante tu estancia y durante esta investigación encontraste alguna otra asociación ahí en Nogales que hiciera un trabajo similar a este que con el que tuviste contacto con esta En asociación. Nogales no, hasta el momento no hay organizaciones civiles en el estado de Sonora en general. Cuando yo colaboré, que fue en el 2018, fue porque la misma organización ya tenía experiencia ahí en la ciudad. De hecho, tiene experiencia en Nogales, San Luis Río Colorado y Mexicali. Y de hecho, cuando yo llegué a las calles a buscar a las personas, como en ese momento traía la camiseta de la organización, digamos que eso me facilitó que creyeran pues que venía Ajá, de una claro. organización, y me facilitó también el acceso con ellos, ¿no? Porque a veces estas mismas violencias a las que están expuestos y expuestas cotidianamente, pues hace que tengan una barrera con las Ujú. personas, ¿no? Y se entiende, pero como ellos ya conocían el trabajo que hacía la organización, eso facilitó poder acercarme con ellos. Sí, de hecho, justo antes de iniciar esta charla, platicaba con Bianca la forma en la que ella narra en su trabajo de investigación, pues cada una de estas experiencias que sin duda nos hace como ese trasladarnos a esos momentos en los que si por lo regular uno cuando, no sé, tiene, como mencionabas ahorita, un dolor, pues buscas, ¿no? Por lógica, en tu primera instancia, ayuda médica, y a través de este trabajo de investigación que realizas, con bastante detalle, Bianca, pues nos da cuenta de pues esta violencia institucional de alguna manera que Ujú. también viven estas mujeres, ¿cierto? Y que a final de cuentas tu trabajo pues busca también crear una propuesta y una iniciativa de cambio. Sí, bueno, al final de cuentas, para mí surgieron como varias líneas futuras de Ujú. investigación, ¿no? Por ejemplo, hacer el comparativo de la condición de vida
de personas que pueden acceder a servicios de reducción de daños con las personas que no acceden a servicios de reducción de daños, cuál es el efecto que tienen estos programas en sus vidas, cómo se pueden ampliar las intervenciones en el contexto en donde se encuentran las personas. También una preocupación que yo he tenido desde el inicio de mi trabajo de tesis fue que generar datos en nuestro estado, ¿no? Claro. Eh, Porque encuentras información de estos dos estados que están al lado de Sonora, pero en nuestro estado hay muy poca información realmente. Entonces, yo creo que sigue siendo como una asignatura pendiente, Ujú. ¿no? Todavía que no nada más las instituciones, que también como sociedad civil organizada podamos encontrar estos caminos para poder al menos como sentar las bases de que haya reducción de daños en Sonora. Y frente a más sustancias, no nada más las sustancias inyectables, ¿no? Así es, y es que justamente parte de las actividades, de las funciones y apoyo que brindan estas asociaciones como red de apoyo que se suman, pues del lado de estas mujeres, es justo eso, no estigmatizarlas, no juzgarlas y que ellas sientan esa empatía, así como en su momento lo hicieron contigo en el trabajo de campo, de dar esa confianza, porque finalmente, lo decías hace unos momentos, te brindan esa información que puede servir como insumos para mejorar y detectar áreas de oportunidad y áreas de urgente necesidad también para ellas, porque finalmente cada una de las mejoras que hacen estas instituciones y estos esfuerzos, pues es justo para dignificar aún más sus derechos humanos, ¿no? Y visibilizar también, al final de cuentas, visibilizar a la población y Ujú. también trabajar con este enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, ¿no? Y también yo creo que cambiar, contribuir a cambiar esas narrativas que se crean sobre las personas que consumen sustancias psicoactivas, ¿no? Que aunque se ha hablado de que vivimos en un cambio de paradigma, que se supone que está empezando a rechazar el prohibicionismo, pues realmente nosotros en la vida cotidiana seguimos viendo este rechazo hacia las Claro. personas que consumen sustancias, pues, cualquier tipo de sustancias, ¿no? Así es, sí, sin duda. Y además recordar que a final de cuentas lo que buscan asociaciones como Verter, que es la asociación con la que tú trabajaste, hace, pues finalmente es ser ese apoyo sin obligarles o invitarles a llevar un tratamiento, sino simplemente un tratamiento de decir de rehabilitación, vaya, ¿no? Sino sentir como que es el área segura donde les van a entregar pues algunos de estos insumos que ellos requieren, ¿no? Mencionas que entregaban algunos paquetes con estos insumos nuevos, desinfectados, justo para cuidar su salud, ¿no? No es para someterlos a un tratamiento de rehabilitación, someterlas. Justamente es ese reconocimiento de que no todas las personas quieren ni pueden dejar de consumir Exacto, y eso no hace que no sean personas sujetas de derechos, ¿no? Y ese así es. reconocimiento pues trata de reivindicar su lugar en el mundo. Así es. Pues definitivamente, Bianca, dejas un trabajo de investigación que invita a quienes son tomadores de decisiones, a quienes hacen política pública, pues dar una mirada hacia este grupo bastante vulnerado e invisibilizado y que también, recordemos, son mujeres, son madres, son hijas, son hermanas que están pasando por este proceso que, reiteramos, no busca la asociación someterlas a un tratamiento de rehabilitación, sino darles un trato digno que hasta ahorita, como a manera de conclusión, lo decía Bianca, es una asignatura pendiente. Bianca, pues, ¿qué te parece si damos paso a las preguntas A lo del público que divertido. nos acompaña aquí en Fica Café, a quien nuevamente agradecemos el espacio que nos brindó y pues que nos abran las puertas a las ciencias sociales, al conocimiento, pero sobre todo a la difusión de estos trabajos de investigación que, como podrán escuchar, son temas muy, muy relevantes y en los que nos gustaría pues que también pues se sumara
esta parte de los tomadores de decisiones. El Colegio de Sonora tiene muchos insumos en diferentes temáticas sociales. A quienes participen ahorita con preguntas, comentarios, felicitaciones, también se vale para Bianca. Les vamos a regalar un libro del sello editorial del Colegio de Sonora, y también quienes participen a través de la red social del colegio, a través de Facebook, estamos en Facebook Live, también les vamos a obsequiar un libro. Entonces, vamos a pasar el micrófono por allá, si nos gustan presentarse su nombre y pues la pregunta. Gracias. Llega la gobernación luego, si ese es tu nombre. Gracias, muy amable. Hice unos ligeros apuntes, pero fue muy completa el ministerio de la compañera, tal cual la entrevista. Entonces, no me queda más que felicitarte, Bianca, como lo he hecho casi todos los días de que nos conocimos. Pero uno a veces le gustan los detalles, ¿no? Iniciaste tu trabajo en Nogales, ¿no? Que es una frontera que tú, un barrio que conoces muy, pero muy requete bien, donde, según dijiste, encontraste dificultades, ¿no? Seguramente, pues, te fuiste a Mexicali, donde ya tenías tu conocimiento también de la plaza. Bueno, los detalles, digo yo, no es llegar a Mexicali y decir, vengo a hacer un trabajo, es un trabajo donde ponen atención los intereses que están creados, ¿no? En torno a esta problemática, ¿no? Entonces los detalles, digo, ¿cómo lo hiciste para conectarte, ¿no? Para empezar a trabajar, para evadir seguramente algún tipo de, pues, de que te están checando, porque quienes están metidos en este asunto ya se la saben de todas, todas. ¿Cómo trabajaste tú y qué apoyos hay? Que ya es obvio, por lo que escuché, de quienes deben de estar atentos de este asunto, que es el gobierno finalmente, ¿no? Que a veces creo a lo mejor hasta te pusieron obstáculos en vez de apoyo para, creo yo. Entonces, la pregunta en sí es, ¿está haciendo el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, los organismos de salud pública su trabajo, ¿no? Porque a como estamos ya no es nomás la frontera, pues o sea, aquí en Hermosillo ya hay casos de uso de ese tipo de sustancias, Amalaya dijo el otro, son mentiras. Entonces está haciendo, hay una visión clara que la deben de tener, pero están haciendo algo ahorita para atacar ese problema que va en ascenso totalmente, según tú, lo que tú ves. Bueno, bueno, no sé si habías terminado, ¿sí? Primero, me gustaría mencionar que en mi proceso de investigación puse siempre primero el tema de la seguridad, ¿no? Porque no soy tan intrépida. Entonces, la primera etapa de mi trabajo la hice en la organización, documentando los procesos internos, las interacciones e intervenciones que hacen con la población. Algunas veces estuvimos en centros de tratamiento, algunas veces hicimos algunas jornadas nocturnas, pero siempre acompañada con todo el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, eso por un lado, porque también ellos como organización obviamente tienen que cuidarse, etcétera, ¿no? Y en el caso de las entrevistas, yo utilicé una técnica que es la técnica de bola de nieve, que en el 2021 yo conocí a algunas usuarias, entonces cuando regresé en el 2023 me acerqué a ellas, a algunas de ellas, y ellas me fueron ayudando a contactar a otra y a otra, ¿no? Esa es la técnica de bola de nieve. Entonces, trataba también de no exponerme, pues de exponer mi integridad, ¿no? Y en el caso de ahorita lo que mencionas de si en el estado se están generando información, pues la verdad desconozco.
Sé que hay grupos de investigación independientes que están trabajando en generar información sobre lo que está pasando con el fentanilo. Hay veces que las mismas barreras institucionales o los procesos burocráticos dentro de las instituciones impiden o limitan que se pueda como acceder a esta información de forma más libre, ¿no? Por ejemplo, pienso en las muertes por sobredosis. A veces hay dificultades porque si muere alguien no siempre se sabe si fue por sobredosis o si fue por alguna otra cosa. Entonces, esa situación, por ejemplo, ya limita la posibilidad de tener una estadística de cuántas personas han fallecido por sobredosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay una dificultad desde los organismos oficiales en la generación de datos sobre realmente lo que está pasando en este caso con el consumo del fentanilo, ¿no? Porque también como es una sustancia nueva, entre comillas, yo creo que apenas están empezando como a pensarse o a crearse mecanismos para saber qué está pasando con esa sustancia, cuáles son los efectos en la población y cuánta gente está siendo afectada, ¿no? Bueno, aparte de felicitarte primero por todo tu trabajo y el esfuerzo que has puesto en este proyecto, me gustaría que nos comentaras bajo qué argumento se les niega la atención a las mujeres que consumen drogas inyectables en los hospitales pues públicos, ¿no? A veces esas barreras están en los primeros niveles de atención, ¿no? Es decir, desde que una persona llega a un servicio público de salud, a veces pienso, por ejemplo, no voy a hacer ningún señalamiento directo, ¿no? Pero a veces hasta, no sé, los guardias de seguridad o recepcionistas no están tampoco sensibilizados en la atención a la población en general y como tenemos este estigma sobre las personas consumidoras, tendemos como a negar, ¿no? Así como tú no puedes entrar aquí. Entonces, si logran acceder a, a la atención, pues se van topando quizá con las enfermeras y así va escalando, ¿no? La violencia hacia las personas que consumen sustancias. De hecho, hay una investigación de una compañera de Mexicali que se enfocó en la violencia obstétrica hacia las mujeres que vivieron el parto puerperio, bueno, no recuerdo el título de su trabajo de investigación, pero se enfocó mucho como en la violencia obstétrica, ¿no? Porque el protocolo dentro de estos hospitales, dentro de estos espacios, es que si una persona, una mujer, llega y es consumidora de sustancias, y eso casi casi es por apariencia, ¿no? Porque alguien se ve que consumió una sustancia, entonces el protocolo es quitarle a los hijos, ¿no? Automáticamente, casi casi que sin averiguación previa. em, ajá, sí, de manera, pues sin miramientos, ¿no? Y entonces lo que ella cuestiona en su trabajo es que se replanteen estos protocolos de atención, ¿no? Hacia las mujeres y lo que también proponen las organizaciones civiles es justamente como atravesar todas estas barreras, porque al final de cuentas, por ejemplo, en el caso de la atención de VIH o hepatitis C, la presencia de estas organizaciones ha sido muy importante para que la población logre acceder a tratamientos de VIH y hepatitis C, porque al acompañar directamente a las o los usuarios a estos espacios, digamos que les ayudan a atravesar todas estas barreras y les garantizan que reciban el servicio y que reciban un trato digno. No sé si respondí. ¿Hay otra pregunta? Sí. Muchas felicidades, es un tema que es muy importante, creo que no se aborda todavía aquí en Sonora y en México de manera puntual. No sé si estuviste en Mexicali, ahí en Mexicali hay un centro, una organización civil que tiene reducción de daños. Eh, Mande. Es con la que trabajé. Ah, ok, ok. Entonces, te quiero preguntar, eh, el ambiente alrededor de ella, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? Si hice una pregunta también en el Facebook de que si es necesario un centro aquí en Hermosillo, y no sé si pudiera decir dos o tres razones de por qué sí sería necesario, en caso de coincidir, de que sí es necesario un centro. Este, bueno, y también querías
cómo es el ambiente de esta organización en Mexicali. Tus consideraciones de por qué sí un centro aquí en la ciudad, si estás de acuerdo en que debería existir. Bueno, esa pregunta creo que es bien importante porque, y yo creo que no profundicé mucho en eso, porque cuando yo llegué a la organización en 2021, en ese momento la ubicación de la organización es el centro histórico de la ciudad, pero en el caso específico de Mexicali, el centro histórico de la ciudad siempre había sido como también tiene este estigma, ¿no? Porque hay presencia de bares, cantinas, hay presencia de migrantes, hay presencia de consumo de sustancias y entonces más o menos como desde el 2018-2019 el gobierno municipal y estatal planteó que llamó proyectos de activación económica. Entonces, en ese tiempo que yo estuve, presencié como el cambio en cuanto a infraestructura que estaba viviendo el centro histórico, ¿no? Y de 2021 a 2023, cuando regresé, pues ya se veían como estos procesos de gentrificación y desplazamiento de la población. La ubicación de la organización, si bien desde antes de estos procesos de gentrificación, pues ya tenían como a veces este rechazo por parte de los locatarios por este estigma que comentaba hace rato de que hay un estigma ciudadano hacia la población, pero también hacia la organización porque se tiene en el imaginario social de que promueven el consumo, ¿no? Eh, entonces sí había como un rechazo, pero ahora en estos procesos de gentrificación, pues también están pasando pues están viendo eso, ¿no? Cómo la población está siendo desplazada cuando hice mi trabajo de campo en el 2023, la misma población mencionaba que a veces le estaba costando más trabajo llegar porque la policía no los dejaba acercarse al centro porque estaban enfocándose en que fuera un espacio turístico, ¿no? También como con esta intención de ajá, sí, sí, y cambiar como la narrativa del centro, pero no hay como estos programas alternos para las poblaciones que tradicionalmente vivían en esta zona, ¿no? Y bueno, con relación a la segunda pregunta, sobre si debería de haber un espacio así aquí en la ciudad de Hermosillo, pues yo creo que sí, porque como mencioné hace rato, en el caso de Sonora, San Luis Río Colorado, Nogales y Hermosillo son las ciudades que tienen datos de que hay mayor consumo de estas sustancias, pero también, por ejemplo, en el caso del aumento de cristal, ahí los datos mencionan que el consumo de cristal en general creció, no sé si recuerdo bien el dato, pero más o menos un 400%. Entonces, ya no se trata nada más de reducir riesgos y daños y cambiar estas narrativas del consumo de sustancias inyectables, sino de ampliar el espectro y pensar en intervenciones en otras sustancias. Y, por ejemplo, en el caso de Hermosillo, que es una ciudad de paso para los migrantes, también vemos cómo a veces les son negados ciertos servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces son como relegados a la periferia de la ciudad o casi, casi que donde no se vean, ¿no? Ajá, entonces yo creo que sí, sí sería muy importante y hasta estratégico que hubiera un espacio que ofreciera servicios de reducción de daños a estas poblaciones, ¿no? Y no nada más centrados como en intervenciones en el consumo de sustancias, sino facilitando quizá otros servicios de salud. Así es, y sobre todo haciendo también hincapié en la parte de la prevención, ¿no? Porque como bien lo mencionas, efectivamente, constantemente estamos viendo pues este aumento y estos casos de personas que pues están considerando otro tipo de sustancias de estas nuevas generaciones, de nuevo ingreso, como lo mencionaban ahorita, que es el fentanilo, y bueno, creo que también sería como parte prioritaria de pues establecer estrategias para la difusión de la prevención, sobre todo en poblaciones pues menores, ¿no? Que es donde pues una de las principales campañas que vemos en algunos de los centros y de salud y particularmente en algunos gobiernos, ¿no? Se centra en estas campañas y estrategias de prevención. Sin embargo, creo que hay mucho por hacer todavía. Bianca, tu trabajo deja justamente pues esa tarea, esa conciencia
consigna de ver qué más se está haciendo, qué áreas de oportunidad, porque creo que a la vista muchos de nosotros podríamos decir, se puede hacer esto, hay que hacer estos cambios, pero creo que sí se tienen que sentar pues las partes involucradas, estos tomadores de decisiones para poder plantear y hacer una construcción de una mejora en la política pública. Muchísimas gracias, Bianca. Yo creo que el tema da para muchísimo más. Antes de hacer una Creo que conclusión, si te alguien quería parece, alguien más quería bueno, no sé si alguien más quiera comentar, nada más para leer unos comentarios aquí en Facebook. Ahorita le pasamos el micrófono. Ever Martínez dice, más allá de las ONG, las propuestas de reducción de daños deberían ser unos de los temas en las agendas de los gobiernos de los 3 niveles, pues es un tema de salud que debe de ser atendido, ya que debe de existir una ruptura de la exclusión de los usuarios a la atención. Alguien también por aquí en redes sociales comentaba, Bianca, en otros países, dice, cercanos le han entrado a la implementación de espacios de reducción de daños y han tenido un buen impacto. Aquí en México se tienen condiciones para replicar estos espacios, pero la estigmatización de los usuarios es tanta que las instituciones gubernamentales no le apuestan a una propuesta que poco a poco pueda generar un cambio. Se requiere de voluntad política y también de cambiar totalmente el paradigma que tenemos de los usuarios. Charlas como estas nos dan una introducción de cómo pueden romperse este paradigma. Acceso a la salud para todos. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias a quienes nos están haciendo llegar Gracias. sus comentarios. Pasamos ahora el micrófono a alguien de aquí del público. Muchas gracias por tu trabajo. Me llamó mucho la atención lo que dijiste al final de tu conferencia, que es que no todas pueden, ¿no? Yo soy Sofía, yo soy defensora de los derechos humanos, pero también soy consejera en trabajo social en las adicciones. Entonces yo trabajo muy de cerca con mujeres y niñas menores de edad en consumo, ¿no? Tanto en sustancias inyectables como en otros tipos de sustancias. La verdad hay mucho que hacer, ¿no? Aquí en Sonora ni siquiera tienen un control el gobierno de los anexos ni las clínicas de rehabilitación. Entonces, yo todos los días recibo pues llamadas de auxilio de mujeres que están en estos centros tratando de ser rehabilitadas, pero a la misma vez dentro de los mismos pues sufren violencia. Y me llama mucho la atención y quería preguntarte también si en tu estudio incluiste a las mujeres privadas de la libertad. Yo manejo un grupo que se llama Mujeres de Sal, donde les enseño poesía y acerca del feminismo adentro del Cerezo aquí en Hermosillo. Y siento que este programa sería muy bueno para ellas, porque es toda una estructura social, ¿no? Que a veces al codependiente no está preparado para dejar de consumir, pero se pueden disminuir ciertas tendencias, ¿no? Que tienen muy particulares, tanto psicológicamente como terapéuticamente también, y disminuir los daños, ¿no? Creo que el gobierno le falta mucho por conocer, inclusive a las personas que trabajamos en ese ramo, y me gusta mucho esa parte sensible, ¿no? Que tú tienes, porque todos tenemos algo que se llama dignidad. Entonces, aunque trabajemos con este tipo de mujeres, es muy importante decirles lo valiosas que son, ¿no? Y tú lo hiciste, ¿no? Y entonces, bravo por ti. Ojalá que sigas teniendo mucho éxito en tu camino y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Bueno, con relación a la pregunta, voy a contestar así muy rápidamente. Pues metodológicamente yo me concentré en las mujeres que están adheridas o que están en contacto con intervenciones de reducción de daños, entonces, y que están específicamente en la zona centro de la ciudad de Mexicali, pero yo creo que también eso es como parte de las futuras líneas de investigación, ¿no? Incluir a otros grupos de mujeres, a otros grupos de personas también que consumen algún tipo de sustancia y que a veces
por las mismas dificultades o por este mismo estigma o las narrativas que hay alrededor de sus vidas, es difícil poder acceder a ellas o a ellos y poder quizá obtener una información o escuchar cuáles son sus vivencias, etcétera, ¿no? Pero me gustaría mucho también poder entrar en estos espacios. Gracias. Por allá tenemos una última pregunta. Adelante. Hola. Primero felicitarte. Este es un trabajo extraordinariamente increíble el que estás haciendo y sobre todo porque es un tema que no es muy visibilizado y más bien pareciera que pues las instituciones gubernamentales encargadas pues de tratar este tipo de temáticas más bien quisiesen poner una cortina para que este tipo de población no se vea pues como si no existiesen. Anoté la pregunta porque si no se me iba a olvidar. Yo sé que es un tema muy complejo, pero en términos simples, ¿qué tipo de intervenciones consideras que tendrían que tomar estas instituciones gubernamentales para darle la atención adecuada a este tipo de población? Y pues vos como investigadora que sos y que conoces este tema y que lo has visto muy de cerca, y pues como activista que sos también, ¿no? De este tipo de temas, ¿qué sería necesario para que estas instituciones empiecen a trabajar en ese tema, pues que, o sea, que ya se despierten, que ya vean que realmente sí existe este tema, sí existe esta población y que es necesario trabajarlo? O sea, ¿qué les dirías, pues? Bueno, es mi plan de trabajo. No es cierto. No, pero yo creo que primeramente empezaría con un mapeo de dónde están localizadas o ubicadas las poblaciones y quizá con jornadas de calle, acercando servicios desde detección de VIH, sífilis, hepatitis C, vinculación a unidades de atención y ampliaría los servicios a también servicios de salud sexual y reproductiva en el caso de las mujeres y también como mencionaron las mujeres que yo entrevisté, de detección de otras enfermedades, ¿no? Y también vincularlas a otros servicios de atención. Yo creo que podría empezarse un poco por ahí porque pues vemos de pronto programas enfocados como más asistencialistas, ¿no? Y yo no estoy en contra de, no sé, proporcionarles comida o ropa o alimento, creo que es parte también de las necesidades urgentes que tiene la población, pero creo yo que sí sería importante que las instituciones del Estado ampliaran como el panorama de las intervenciones que hacen e incorporaran otros servicios de salud para la población, porque a veces, por ejemplo, no tienen una identificación, entonces encuentran estas barreras para poder quizá ir a un centro de salud. Entonces, aunado junto con el estigma y todo esto que hemos hablado, pues dificulta todavía más que puedan acceder a estos servicios. Así es, pues lo deja muy claro Bianca, ¿no? Sistemas de salud integrales y que definitivamente permitan, y más que permitan, den este acceso a los derechos universales que tenemos todos y todas las personas, ¿no? Bianca, no me queda también más que sumarme a los agradecimientos y a las felicitaciones por ser parte de esta charla Ciencia y Café. Gracias a quienes participaron. En sus manos les dejamos 4 obras del Colegio de Sonora, uno de ellos de pacientes a exigentes, un estudio sociológico sobre la calidad de la atención, derechos y ciudadanía en salud. Otro más directo al corazón, mujeres y enfermedad coronaria, un estudio con perspectiva de género. Otro título es En letras chiquitas, construcción de la ciudadanía y derecho a la información en salud. Y finalmente, Justicia de Barandilla, un estudio sobre atención a la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja. Estos son parte de los temas que aborda el Colegio de Sonora y que, como el trabajo de Bianca, ustedes pueden consultar también en nuestro sitio web y que los va a llevar al repositorio institucional. Insisto, su trabajo, el enlace directo está en la misma conversación de esta transmisión y ahí mismo pueden encontrar muchos otros títulos más. Los invitamos a que den seguimiento a toda la información que difunde el Colegio de Sonora. Bianca, gracias por este espléndido trabajo y por compartirnos tu experiencia durante este proceso.
Al contrario, muchísimas gracias. Si me dan permiso, ¿puedo decir algo antes de...? Claro, adelante, adelante. Bueno, ya El nomás espacio para es tuyo. ya nomás para cerrar, me gustaría decir que todas y todos podemos contribuir en el cambio de las narrativas sobre el consumo de sustancias y a veces no sabemos cómo hacerlo y creo que podemos empezar con analizar nuestro propio lenguaje, es decir, la forma en la que nos referimos a las personas, ¿no? Y cambiar esas palabras de drogadicto o adicto o esas palabras que utilizamos muy frecuentemente a la hora de referirnos a esta población. Una de las cosas que yo he estado aprendiendo continuamente al estar en contacto con estos temas es eso, precisamente el lenguaje. Y entonces, aunque puede ser más largo como el todes, que luego no estamos acostumbrados y nos sentimos raro al decirlo, por ejemplo, en vez de decir drogadictos, podemos decir persona usuaria de sustancias psicoactivas, o en vez de decir drogas, sustancias psicoactivas, o no sé, hay otras formas que son menos estigmatizantes y que contribuyen justamente a ir cambiando poco a poco las narrativas que existen sobre las personas que consumen sustancias. Y pues con eso cierro. Muchas gracias por el espacio. Bianca, pues muchísimas gracias. Tomamos nota, claro que sí, de hoy ya lo sabemos y desaprender de esos conceptos para incluir estos nuevos justamente para esto, ¿no? Muchas gracias. Gracias también al espacio de Fica Café que le abrió las puertas al Colegio de Sonora, como a lo largo de pues lo que va del transcurso de este 2024, a todos los espacios que nos recibieron. Les agradecemos de verdad porque este espacio justo es para eso, para difundir el trabajo de investigación que hace un centro de estudios como lo es el Colegio de Sonora. Bianca, con esta participación cierras el ciclo de charla, ciencia y café de este 2024. Lo cerraste con broche de oro. Muchas gracias. Nos despedimos con este fuerte aplauso para Bianca, pero también para todos los estudiantes, para todos los egresados de maestría y doctorado que participaron y que continuamente están participando en los diferentes productos comunicativos que realiza el Colegio de Sonora justo para difundir esta experiencia tan interesante y tan enriquecedora que se vive durante el proceso de un trabajo de tesis. Me despido también dando un agradecimiento muy especial al Departamento de Difusión Cultural y a todo el equipo que cotidianamente está sumando esfuerzos para la realización de este espacio, encabezado por Óscar Joel Mayoral como jefe del departamento y Dalia Flores como coordinadora de eventos y quien ha estado en la calendarización periódica de cada una de estas charlas que ustedes han visto a lo largo de este 2024. Ana Sofía Valencia en imagen fotográfica, Daniel Dórame en las cámaras y en el audio Iván Gómez, por supuesto, siempre con el apoyo, y no podemos dejar también de mencionar pues a las publicaciones y el área de publicaciones que es quien nos proporciona también de estos obsequios que les damos a ustedes como parte de la literatura del Colegio de Sonora. Gracias. De esta manera concluimos y esperamos que próximamente les estaremos dando a conocer el calendario de cuando retomamos nuevamente charla, ciencia y café. No se pierdan la agenda de actividades y eventos aquí mismo en esta plataforma del Colegio de Sonora. Buenas tardes y que tengan un excelente día y próximamente también un fin de semana. Gracias. Gracias.